Semana muy movida en la política argentina, en la política económica, de muchas tensiones dentro del gobierno nacional, y la vamos a analizar justamente con Maximiliano Montenegro, economista. Agradecerle, Maxi, por esta comunicación. Maximiliano, ¿cómo te va? Buenas noches. Germán, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, qué movidita la semana, ¿no? Muy movida, una semana, te diría, de mucha tensión desde el punto de vista económico. El gobierno, a través del ministro de Economía, implementó lo que se llama un plan aguantar, porque hay presiones sobre los dólares libres, tiene dificultades para renovar la deuda en pesos, la inflación de junio tampoco viene bien, alrededor del 5%, es decir, un escenario en el cual empiezan a cortarse los tiempos al ministro de Economía, Martín Guzmán, y ahí empiezan a moverse todas las piezas. Recordá que la semana empezó con Cristina Fernández de Kirchner denunciando el Festival de Importaciones, apuntando a lo que es la principal debilidad en este momento de la política económica, que no se están acumulando dólares en el Banco Central y que en la segunda parte del año todos teman que pueda haber más presiones sobre el dólar y a partir del dólar sobre toda la inestabilidad financiera. Entonces, un escenario muy complejo para el ministro de Economía, donde también se expone la fractura expuesta política del propio gobierno nacional. Y la semana termina con la noticia de Cristina reunida con Carlos Melconian. Fuerte, ¿no? Y claro, porque es un hombre referente de los economistas de la City, pero además un hombre de Juntos por el Cambio, que es cierto que hoy dirige el IERAL, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Fundación Mediterránea, pero con esa señal Cristina está enviando el mensaje que dice en privado a sus colaboradores. Ella ve un escenario muy complejo, teme una nueva crisis cambiaria en los próximos meses y a partir de ahí un escenario inflacionario todavía peor, y por eso le está reclamando a Alberto Fernández a viva voz cambios urgentes en la política económica y fundamentalmente quiere afuera del gobierno al ministro de Economía, Martín Guzmán. Y en ese sentido, y con esta señal, ¿qué tipo de equipo económico? Por algún momento se habló de Massa, quizás apoyado con los economistas como Redrado, el propio Lavagna. ¿En qué piensa Cristina en ese sentido? O quizás en algo más duro, en algo como ya tuvo el kirchnerismo, para el lado de, por ejemplo, no sé, de Axel Kicillof. Mira, Cristina le ha dado el visto bueno a Roberto Feletti y a un grupo de economistas, al exsecretario de Comercio, para que armen la posibilidad de algún equipo de recambio. Pero yo no creo que Cristina esté pensando en este escenario tan complejo desde el punto de vista financiero, en medio de un programa con el FMI, que si bien hoy el fondo aprobó las metas del primer trimestre, con lo cual va este mes a desembolsar unos 4.000 millones de dólares que la Argentina ya estuvo pagando del vencimiento que cae ahora en junio. Y yo digo siempre, el FMI no va a ser el detonante de la crisis, va a ser la vista gorda respecto a las metas, pero la Argentina no se puede salir en este escenario del acuerdo con el FMI. Lo que sí hay dando vuelta es la posibilidad de que Sergio Massa, con un equipo de economistas, con el asesoramiento de Roberto Lavagna, Redrado, Miguel Peirano, que fue en su momento ministro de Economía de Kirchner, el propio Marcos Lavagna, el hijo de Roberto Lavagna, bueno, que por ahí asuman un rol protagónico en el área económica. Esto ya se lo planteó en su momento el propio Roberto Lavagna a Alberto Fernández como una posibilidad. Massa dijo que él estaría dispuesto, en privado le dice a Alberto Fernández, de asumir un rol protagónico en el Ministerio de Economía, acompañado por todos estos economistas, si el ministro de Economía tiene todo el poder sobre las áreas críticas, energía, producción, todo el área de finanzas y la Secretaría de Hacienda. Pero Alberto Fernández siempre rechazó esa posibilidad y hasta ahora vino redoblando su respaldo a Martín Guzmán. Vamos a ver, me parece que empiezan a correr tiempos de definición, porque no solamente Cristina, que lo está bombardeando a Alberto Fernández para que lo eche a Guzmán, sino el propio Massa también está subiendo la apuesta para que el gobierno de alguna manera reaccione y genere con un equipo económico distinto otro tipo de expectativa. Me parece que todos se han dado cuenta que el plan aguantar de Guzmán
se largó demasiado temprano y que es un plan que difícilmente aguante si todavía quedan 13 meses para las PASO. Entonces empiezan a acelerarse los tiempos para el ministro de Economía. Bueno, Massa, que en las próximas horas hará un viaje junto al presidente de la Nación. Bueno, veremos si eso también puede ser una señal o no de cara al futuro. Varios disparadores dejaste, por lo menos en la primera respuesta, en el primer análisis, ¿no? El dólar, el Banco Central. ¿El Banco Central cuánto vendió en junio? Mirá, lleva vendidos en junio 500 millones de dólares, entre 500 y 600 millones de dólares, que es una situación verdaderamente muy preocupante, porque en junio el Banco Central tiene que estar comprando dólares. Si uno se remonta a las últimas 2 décadas, el Banco Central solo vendió dólares en junio en el 2018, cuando se había disparado la crisis cambiaria de abril del 2018 en el gobierno de Macri, cuando salieron los inversores que estaban en el LEVAC en pesos a comprar dólares y eso disparó la devaluación y el Banco Central tuvo que salir a vender fuertemente dólares para frenar la devaluación del peso. En el 2008, también en junio del 2008, el Banco Central vendió dólares por la crisis del campo y en junio del 2009 por la crisis de Lehman Brothers. Después, todo el resto de los años, en junio el Banco Central siempre estaba acumulando dólares. Acá hay un problema muy grande que el Banco Central tendría que tener en este momento, ya en junio, 3.500 millones de dólares más de los que tiene. Va a incumplir la meta con el FMI a fin de mes respecto a lo que era la acumulación de dólares prevista a esta fecha del año, pero más allá del FMI, que insisto, está muy condescendiente con el gobierno y lo va a acompañar, no va a ser el que gatille la crisis. Acá lo que todos están viendo, los inversores en pesos, los ahorristas, aquellos que presionan sobre el dólar libre, es que hay más peso dando vuelta en la economía y muy poquitos dólares en el Banco Central, y que el Banco Central está viendo pasar el mega ingreso de dólares de esta época de la cosecha gruesa. Es cierto que en parte de esos dólares se le está llevando las importaciones de energía, hay pagos muy fuertes en las últimas semanas de importaciones de energía, pero también es cierto que si no hay dólares en el Banco Central, en la segunda parte del año se complican las cosas y seguramente al Banco Central lo van a probar mucho más, lo van a testear, y más inestabilidad del tipo de cambio en esta coyuntura de una inflación que yo vengo diciendo sería, en el escenario optimista, un éxito que se estacionara entre 70 y 75% este año. Bueno, sin duda genera muchos interrogantes respecto a la posibilidad de que pueda continuar el ministro de Economía estabilizando las expectativas en los próximos meses. Me quedé pensando, Maxi, en relación a lo que decías antes acerca de que Guzmán en principio tiene poco recorrido por las presiones que hay, hasta el propio Alberto Fernández quizás empiece a haber algunas otras cuestiones como para analizar. ¿Cuándo crees que pueda ocurrir eso? Digo, por todo lo que se viene. No, Alberto Fernández en privado dice que él quiere esperar a ver los índices de inflación de julio y agosto. Sabe que el índice de inflación de junio, cuando se conozcan mediados de julio, va a dar alrededor del 5%, porque está todo el aumento nuevamente de combustible, lo que está pasando con el gasoil, pero además el aumento de tarifas de servicios públicos, fundamentalmente acá en el área metropolitana, de luz y gas, y que quiere esperar a ver qué pasa con la inflación en julio y agosto para después tomar una decisión respecto a Guzmán. A mí me parece que esos tiempos empiezan a acelerarse. Claro. A mí me parece que tanto Cristina como Massa están presionando para que el presidente no espere hasta mediados de septiembre, que sería cuando se conozca la inflación de agosto, a ver si efectivamente hubo una desaceleración, y están presionando para que después que se conozca la inflación de junio, que va a ser a mediados del mes que viene, bueno, esa inflación sea cargada sobre la cuenta de Guzmán y ver si en ese momento puede haber algún tipo de sacudón político dentro del gobierno que signifique el reemplazo del ministro de Economía. De todas maneras, te digo, insisto con este punto, ¿no? Me parece que el gobierno debe cerrar filas respecto a la política económica. Yo no sé si con Guzmán o con un nuevo ministro de Economía o Massa o quien fuera, pero acá hay un problema muy grande, que es que ante la inestabilidad de la economía argentina, que viene de crisis en crisis, ante la imposibilidad de acumular dólares del Banco Central, todo lo que conocemos de demasiados pesos, pocos dólares, una dinámica inflacionaria que ya está corriendo a un ritmo del 70% anual, si no hay un consenso político que dé cierta certidumbre de cuál va a ser la política económica, por lo menos hasta fin de año,
se complica mucho más estabilizar tanto los dólares del Banco Central como la propia dinámica inflacionaria. Entonces es muy importante que si Alberto Fernández toma una decisión, esa decisión sea acompañada por todo el gobierno, ¿no? Es una cosa insólita esta situación donde un ministro de Economía dice vamos para allá y mitad del gobierno está bombardeando sus decisiones económicas. Sí, definitivamente insólito. ¿El dólar hoy, un nuevo récord, el blue? Mira, el blue en 226 pesos, yo siempre digo que hay que ver más qué pasa con el contado con liquidación y con el MEP, que son los dólares en blanco libres, los cuales se dolarizan las empresas o los inversores privados en el sistema financiero, y esos dólares están alrededor del techo de 240 pesos, porque estamos viendo que el Banco Central está interviniendo en esos dólares con una maniobra de venta de dólares venta de bonos en dólares para ponerle un techo a esos dólares que marcan de alguna manera la expectativa después del dólar de la calle, que es el dólar blue, el dólar de 226 pesos. De todas maneras, ese dólar, que es un dólar que uno lo ve en términos nominales y dice, uy, llegó al récord 226 pesos, es un dólar que en el último año ha perdido fuertemente frente a la inflación. Para que tengas una idea, el dólar de octubre del 2020, que llegó a 195 pesos el blue, si uno lo trae por la inflación que ha habido desde entonces al día de hoy, más del 110%, ese dólar a valor de hoy sería un dólar arriba de 400 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos hemos alejado de ese dólar disparado en octubre del 2020, que era un dólar cercano a los dólares de hiperinflación, un dólar de se disparó y puede pasar cualquier cosa. Hoy este dólar de 220, 230, 240 pesos no es un dólar de crisis total. Por eso es muy importante no dejar ampliar todavía más la brecha cambiaria con el dólar oficial, porque eso va a generar más dificultades al Banco Central para acumular reservas, para acumular dólares. Y es importante que eso ocurra, ponerle el techo a la brecha a los dólares libres, dando expectativas distintas a las que se vienen dando hasta ahora. Y yo creo que hay un problema político de fondo para dar esas expectativas, que como te decía al principio es que haya un ministro de Economía, un equipo económico que esté empoderado no solamente por el propio presidente de la Nación, sino por toda la coalición política. Bien. Bueno, Maxi, la última y no te quito más tiempo. Tu lectura del desempleo, los datos que se dieron a conocer, por lo menos en Mar del Plata, fueron bastante positivos, también que estamos hablando del primer trimestre, temporada de verano, pero a nivel nacional, hoy justamente el titular de la UIA dialogó con nosotros y decía, es positivo, pero estamos hablando de mucho trabajo informal. Claro, vos hablabas anteriormente ahí en el programa con Agustín Salvia, del Instituto del Observatorio Social de la UCA, que plantean muy bien esta situación en la cual se ha recuperado mucho empleo respecto a la destrucción de la pandemia. Incluso los niveles de empleo están por encima de los niveles prepandemia, pero ese empleo que se ha recuperado es fundamentalmente empleo informal, precario, cuentapropistas, y está corriendo muy por detrás de la inflación. Por eso tenemos esta situación excepcional en la cual el desempleo está en el menor nivel en los últimos 15 años, pero tenemos niveles récord de pobreza. Claro. ¿Qué significa esto? Que los empleados son pobres, es decir, que tienen sueldos que están por debajo de la línea de pobreza, que hoy está en los 100.000 pesos para una familia tipo. Y eso se genera por esta dinámica inflacionaria que es récord en las últimas 3 décadas. Después de 1991, cuando apareció el plan de convertibilidad con Cavallo, nunca habíamos visto en un año una inflación que en el mejor de los casos va a cerrar entre 70 y 75%. Y es muy difícil en esa dinámica inflacionaria que los salarios en blanco le ganen a la inflación. Recordad que Cristina había festejado cuando la bancaria, uno de los gremios más fuertes y con mejores salarios, había cerrado 60% y van a quedar atrás de la inflación. Pero mucho más el empleo informal, el cuentapropismo, el empleo precario. Ese es un empleo que tiene salarios que van corriendo muy atrás de los salarios formales. Entonces, hay un problema básico en la Argentina que es mantener el nivel de actividad para no perder empleo, pero fundamentalmente desacelerar la inflación para recuperar poder de compra. Ojo con lo que dijo hoy el FMI al aprobar la meta del primer trimestre y autorizar el desembolso para que la Argentina refinancie su deuda y no caiga en default con el FMI. El FMI dijo, hay que seguir con el programa
fiscal y monetario, dijo que hay una preocupación por la acumulación de reservas, dijo que hay una preocupación por la deuda en pesos para que se pueda ir renovando y de esa manera no acudir a la maquinita de emitir pesos del Banco Central para financiar el déficit fiscal. Pero el FMI también dijo que la economía se tiene que ir enfriando justamente para desacelerar la inflación y poder cumplir estas metas fiscales y monetarias. Y eso es muy complicado para el gobierno. La receta típica en estos casos de los economistas es ponerle el torniquete fiscal, ponerle el torniquete monetario, la economía se va a enfriar en esta segunda parte del año y eso le va a poner un techo a los precios. Lo que sucede es que es muy complejo desde el punto de vista de la dinámica política. Yo creo que efectivamente el gobierno está ante un dilema. O enfría la economía, que ya se está enfriando y se va a enfriar más por las restricciones a las importaciones, o se le recalienta el dólar. Y obviamente para ningún gobierno ese es un escenario cómodo, Germán.